Mariana Ordóñez caminaba por el estrecho sendero que salía del edificio principal de la granja donde había trabajado todo el día. Sus pasos son pausados, como si quisiera capturar cada instante de esta cálida tarde. La finca. El Amancer se extiende sobre varios cientos de hectáreas de tierra fértil. Aquí se cultivaba café, cacao y muchos otros productos, pero el principal orgullo del propietario eran los caballos pura sangre. Con ellos trabajaba Mariana, cumpliendo sus funciones de veterinaria jefe. Hoy había sido un día especialmente ajetreado. Una de las yeguas estaba pariendo y Mariana había pasado casi 12 horas con ella, asegurándose de que tanto la madre como el potro se encontraban bien. Su marido, Raúl, la alcanzó junto al viejo seto que separaba el prado de las dependencias. Alto, ancho de hombros y con una mirada atenta en sus ojos castaños, parecía cansado tras un día de recorrido por los terrenos. Como jefe de seguridad, era responsable no solo de la seguridad de los cultivos y el ganado, sino también de la seguridad de todos los trabajadores de la granja. ¿Un día duro?, preguntó, pasando suavemente el brazo por los hombros de su mujer. Sí, pero terminó bien. Lunara tuvo un potro precioso, contestó Mariana, acurrucándose junto a su marido. Raúl sonrió al mirar a su mujer. Incluso después de 10 horas de trabajo seguía siendo guapa, pequeña de estatura, con una mata de pelo oscuro rizado recogido en un moño descuidado y unos vivaces ojos marrones. Aún tenía una mancha de tierra en la mejilla, y él se la limpió suavemente con el pulgar. «¿Por qué no damos un paseo? Hace una tarde tan bonita», sugirió Raúl, señalando con la cabeza el río que corría no lejos de la granja. Mariana se lo pensó un momento. Había tareas pendientes esperándola en casa. Había que preparar la cena, lavar la ropa de trabajo, registrar la información sobre los tratamientos de hoy. Pero algo en la voz de su marido la hizo aceptar. Caminaron lentamente por la orilla del río, cogidos de la mano. El agua gorgoteaba suavemente sobre las piedras, creando una melodía apacible. A lo lejos se oían los mugidos de las vacas que volvían de los pastos y los gritos de los trabajadores que acorralaban al ganado en los establos para pasar la noche. ¿Recuerdas cómo nos conocimos aquí?, preguntó Raúl, deteniéndose junto a un viejo árbol que sobresalía del agua. Mariana sonrió, recordando aquel día de hacía 5 años. Acababa de conseguir trabajo en la granja y se había perdido intentando encontrar el corral adecuado. Raúl había sido un simple guardia en ese momento y le había dado un recorrido improvisado por los terrenos. «Claro que me acuerdo. Eras tan serio y hablabas todo el rato de sistemas de seguridad», se rió. «Y tú fingías interés», se burló Raúl. Se sentaron en una gran roca junto al agua. El frío de la tarde empezaba a colarse bajo sus ropas, pero no les importaba. En momentos como aquel, el tiempo parecía detenerse y solo estaban ellos dos, el río y las estrellas que empezaban a aparecer en el cielo cada vez más oscuro. Raúl sacó un pequeño paquete del bolsillo y se lo entregó a su mujer. «Feliz aniversario de nuestro primer encuentro». Mariana miró sorprendida a su marido. No se había acordado de que hoy era tal fecha. En el paquete había un colgante de plata con forma de herradura. «Eres increíble», susurró, besando a su marido. Estuvieron sentados junto al río durante otra hora, hablando de todo lo que había en el mundo: trabajo, planes de futuro, la próxima estación de lluvias. Mariana habló del potro recién nacido, de lo importante que era cuidar de su salud en los primeros días de vida. Raúl compartió sus preocupaciones. Necesitaban reforzar la seguridad en los almacenes de cultivos, instalar nuevas cámaras de seguridad. Cuando por fin se levantaron para volver a casa, la luna ya brillaba en el cielo. Su pequeña casa estaba en la propiedad de la granja, uno de los privilegios de los empleados de alto nivel. Era una acogedora casita de una planta con un pequeño jardín donde Mariana cultivaba flores y hierbas aromáticas.
Una vez dentro, se dedicaban a sus asuntos. Mariana iba a la cocina a preparar la cena y Raúl a comprobar la lista de turnos del día siguiente. Su rutina se había establecido tras años de convivencia. Cada uno conocía sus obligaciones y las costumbres del otro. En la cocina, Mariana estaba cortando verduras para una ensalada, pensando en el día anterior. Le encantaba su trabajo, le encantaba esta granja que se había convertido en su segundo hogar. Aquí se sentía necesaria, aquí estaba su familia, y Raúl, y todos los animales que cuidaba. Incluso el dueño de la granja, el severo Ernesto Valdivia, la trataba con respeto y apreciaba su profesionalidad. Raúl volvió a la cocina cuando la cena estaba casi lista. Olía a café recién hecho. Siempre se preparaba una taza antes de acostarse, aunque Mariana le decía que era una mala costumbre. Durante la cena hablaron de la semana que tenían por delante. Iban a traer a la granja nuevo equipo para la veterinaria, y Mariana lo esperaba con impaciencia. Raúl dijo que había oído hablar de los planes del propietario de ampliar la granja y contratar a nuevos trabajadores. Necesitaremos más guardas, dijo pensativo mientras terminaba su ensalada. Puede que tengamos que contratar a gente nueva. Mariana asintió, pero no contestó nada. Pensó en cómo cambiaría la vida en la granja con la llegada de la nueva gente. Ahora, todos los trabajadores se conocían, muchos eran amigos, algunos eran parientes. Esto creaba un ambiente especial de confianza y ayuda mutua. Después de cenar, se sentaron en el pequeño porche de la casa. En el aire nocturno se oía el canto de los grillos y los ladridos lejanos de los perros que vigilaban la granja. Mariana se aferró a su marido, sintiendo su calor y su seguridad. En momentos así, le parecía que nada podía perturbar su felicidad. No sabía que muy pronto sus vidas cambiarían para siempre, que aquella tranquila velada sería uno de los últimos momentos de su serena existencia. Pero por el momento, se limitaron a sentarse juntos, disfrutando de la paz y la presencia del otro, mientras la noche caía lentamente sobre la granja El Amanecer, prometiendo un nuevo día y nuevas preocupaciones. La mañana en la granja. El amanecer comenzó mucho antes del amanecer. Mariana se despertó con el sonido del despertador a las 5:30. Siempre empezaba a trabajar temprano para tener tiempo de ver a todos los animales antes de que empezara el ajetreo principal de la jornada laboral. Raúl ya estaba despierto. Podía oírle reunirse en la habitación contigua, revisando su equipo antes de su ronda matutina por los terrenos. La cocina olía a café recién hecho. Mariana se sirvió una taza, untó la tostada con mantequilla y se sentó a la pequeña mesa de la cocina. Por la ventana aún estaba oscuro, pero los pájaros ya empezaban su concierto matutino. Raúl se unió a ella, abotonándose la camisa del uniforme. «El señor Valdivia vendrá hoy», dijo dando un sorbo a su café. «Vendrá a ver cómo van las cosas». Mariana asintió. El dueño de la finca no venía muy a menudo. Pasaba la mayor parte del tiempo en la ciudad ocupándose de asuntos de negocios, pero cuando lo hacía, se aseguraba de revisar cada rincón de su propiedad. Cuando salieron de la casa, se fueron cada uno por su lado. Raúl al puesto de guardia y Mariana a los establos. El aire de la mañana era fresco y húmedo, y la grava del camino crujía bajo sus pies. A lo lejos, las vacas mugían esperando el ordeño matutino. El olor familiar del heno y los caballos la recibió en el establo. Mariana encendió las luces y la habitación se llenó de un suave resplandor amarillo. Los caballos la recibieron con tranquilos relinchos. Sabían que la inspección matinal estaba a punto de comenzar. Lo primero que hizo fue dirigirse al cubil donde estaba Lunara con su potrillo recién nacido. El pequeño potro ya estaba de pie, intentando mamar leche. Mariana lo examinó cuidadosamente, comprobando su temperatura, asegurándose de que todo estaba bien. Luego fue el turno de los demás caballos. Había que inspeccionarlos a todos, comprobar sus pezuñas y tomarles la temperatura si era necesario. A las 7 llegaron los mozos de cuadra. Comenzó el proceso de limpiar los establos,
distribuir el pienso y sacar a los caballos a pasear por la mañana. Mariana coordinaba su trabajo mientras rellenaba el diario de observación. Anotaba todo: la temperatura, el apetito y el comportamiento de cada caballo. Estas anotaciones podrían resultar muy valiosas al primer síntoma de enfermedad. En el otro extremo de la granja, Raúl daba su informe matinal a los guardias. 12 hombres escuchaban atentamente sus instrucciones. ¿Qué zonas necesitaban una atención especial? ¿Dónde había que aumentar las patrullas? ¿Qué hacer en caso de emergencia? Después de la sesión informativa, fue a comprobar el perímetro de la granja. Una alta valla cubierta de alambre de espino protegía la zona de huéspedes no invitados. Hacia las 10, Ernesto Valdivia llegó a la granja. Su todoterreno negro se detuvo frente al edificio principal y un hombre alto con un traje caro salió del coche. A pesar de su edad, mantenía una cara seria y se movía con brío. Su aparición siempre excitaba a los trabajadores, que intentaban mostrar su mejor comportamiento. Lo primero que hizo el dueño de la granja fue ir a los establos. Mariana estaba terminando de vacunar a los caballos jóvenes cuando él entró. «¿Cómo están nuestros animales, señora Ordóñez?», preguntó, recorriendo la estancia con la mirada. «Todo va bien, señor Valdivia», respondió Mariana, mostrando el registro de observación. «El potro recién nacido se está desarrollando perfectamente. Todas las constantes vitales son normales». El dueño de la granja asintió satisfecho. Siempre apreciaba la precisión y profesionalidad con que Mariana hacía su trabajo. Recorrieron los establos y Mariana hizo un recuento detallado del estado de cada caballo, los procedimientos realizados, los planes de vacunación. «Excelente trabajo», dijo Valdivia al terminar su inspección. «Me alegro de no haberme equivocado al contratarte». Después de los establos, el propietario fue a comprobar el sistema de seguridad. Raúl le enseñó las nuevas cámaras de seguridad instaladas en los almacenes, le habló del horario de patrullas y le mostró los registros de visitas. «Lo estás haciendo bien, Ordóñez», comentó Valdivia mientras repasaba los informes. «Ningún incidente importante en el último año. Eso es exactamente lo que necesito». El día continuó como de costumbre. Mariana trabajó en las vacunaciones de rutina de los más pequeños, revisó el material médico y solicitó los medicamentos necesarios. Después de comer, pasó varias horas en el laboratorio de campo analizando muestras de sangre de los caballos. Raúl, mientras tanto, recorría la finca en su quad, comprobando los puestos de vigilancia y las vallas. Conocía cada rincón del terreno, cada camino, cada árbol. Su trabajo requería una vigilancia constante. La granja era objetivo de ladrones y competidores. Hacia el anochecer, Ernesto Valdivia reunió a todos los jefes de departamento en la oficina principal. La gran sala con aire acondicionado parecía un oasis de frescor después de un día caluroso. En la larga mesa estaban sentados el director de la explotación, el ingeniero agrónomo jefe y los jefes de los departamentos de procesamiento de productos. «Estoy contento de cómo van las cosas», empieza el propietario mirando a los presentes. «Las cifras aumentan y la calidad de los productos es excelente, pero tenemos que pensar en el desarrollo. El mes que viene empezamos a expandirnos. Vamos a desarrollar nuevos terrenos, a aumentar el número de cabezas de ganado». Un murmullo de aprobación recorre la sala. La expansión significaba nuevas oportunidades, mayores salarios, ascensos para los mejores trabajadores. «Vamos a necesitar gente nueva», continuó Valdivia. «Mucha gente nueva. Espero que me enviéis las listas de los especialistas necesarios para el fin de semana. Y recuerden, la calidad del trabajo debe seguir siendo de primera». Después de la reunión, Mariana y Raúl se fueron juntos a casa. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de rosa. Comentaron la noticia de la ampliación de la granja, haciendo planes para el futuro. «Tendremos que aumentar seriamente el personal de seguridad», decía Raúl.
Una zona más grande requiere más gente. Tendremos que elegir bien a los candidatos. Y yo necesitaré un ayudante, se hizo eco Mariana. No podré hacerlo sola si aumenta el número de animales. En casa les esperaban las tareas habituales de la noche: cenar, limpiar, prepararse para el trabajo del día siguiente. Pero ambos sentían una emoción especial. Comenzaba una nueva etapa en la vida de la granja y, por tanto, también en sus vidas. Mientras Mariana se dormía, pensaba en cómo cambiaría su trabajo con la llegada de nuevos animales y ayudantes. Le encantaba su trabajo, le encantaba el ritmo acompasado de la vida en la granja, donde cada día estaba lleno de cuidados para los seres vivos. Raúl respiraba plácidamente a su lado, cansado tras un largo día, pero satisfecho por los elogios de su dueño y sus perspectivas de crecimiento. Había pasado una semana desde la visita del señor Valdivia. La granja El Amancer se preparaba para recibir a nuevos empleados. El edificio principal de la administración bullía de oficinistas, ordenando el papeleo, y de personal de limpieza, preparando las habitaciones del dormitorio. Mariana observaba el ajetreo desde la ventana de la oficina veterinaria, donde realizaba una revisión rutinaria a uno de los caballos de trabajo. Era una mañana calurosa y el aire húmedo parecía envolverlo todo en un denso capullo. Mariana llevaba la camisa blanca del uniforme pegada a la espalda y el pelo suelto. Estaba terminando de hacer anotaciones en el diario cuando llamaron a la puerta. «Adelante», llamó ella sin levantar la cabeza de los papeles. Raúl entró en el despacho. Parecía más tenso de lo habitual. Hoy tenía que comprobar las credenciales de todos los trabajadores recién llegados y realizar una sesión informativa sobre seguridad. «Ha llegado el primer grupo», informó, tomando asiento en el borde del escritorio. 20 personas, la mayoría trabajadores para los campos y almacenes. Mariana cerró la revista y cogió un termo de agua. «¿Y mi ayudante?» «Todavía no. Llegará en el segundo grupo, después de comer». La gente se reunía en el andén frente al edificio principal, bronceados, con ropa de trabajo sencilla y pequeñas bolsas en las manos. Hablaban entre ellos, miraban a su alrededor, estudiaban su nuevo lugar de trabajo. El encargado de la granja, un hombre bajo y corpulento con un traje claro, les explicaba algo, gesticulando enérgicamente. Raúl fue a comprobar el papeleo y Mariana volvió a sus tareas. Tenía que preparar un plan de vacunación para el nuevo ganado que llegaría en los próximos días. El trabajo requería atención y concentración, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a los cambios que se avecinaban. Después de comer, llegó el segundo grupo de nuevos trabajadores. Mariana caminaba de los establos al edificio principal cuando vio llegar un autobús. Bajaron unas 15 personas más, y entre ellas destacaba una joven con un vestido de color claro, Catalina Monteverde, la nueva auxiliar veterinaria. Era guapa, con esa belleza brillante y llamativa que atrae inmediatamente la atención. Alta, esbelta, de largo cabello negro y expresivos ojos oscuros. Sus movimientos eran suaves y seguros, y una leve sonrisa jugueteaba en sus labios, como si conociera algún secreto desconocido para los demás. Mariana se acercó al grupo de recién llegados. «Señorita Monteverde», se dirigió a la chica del vestido claro. «Sí, soy yo», respondió ella, sonriendo aún más. «¿Y usted debe de ser la doctora Ordóñez?» «Encantada». El apretón de manos de Catalina fue firme, casi masculino. Miró a Mariana detenidamente, como evaluándola, y esa evaluación hizo que Mariana se sintiera incómoda. «Ven, te mostraré la oficina veterinaria y los laboratorios», dijo Mariana tratando de ocultar la incomodidad. Caminaron por la granja y Mariana les explicó la ubicación de las principales instalaciones. Catalina escuchaba atentamente, haciendo preguntas de vez en cuando, precisa, profesional y bien informada. Sus credenciales y referencias eran impecables y, sin embargo, algo en ella alarmaba a Mariana.
En la consulta del veterinario, Catalina empezó inmediatamente a mirar a su alrededor, estudiando la disposición de los instrumentos y los medicamentos. Sus movimientos eran seguros, casi posesivos, como si ya considerara aquel lugar como suyo. «Tienes un equipo excelente», comentó, pasando la mano por el nuevo microscopio. «En mi anterior lugar de trabajo era mucho más modesto». «El señor Valdivia no escatima en sanidad animal», replicó Mariana. «Déjeme enseñarle la documentación y los registros de observación». Pasaron varias horas repasando los flujos de trabajo y las responsabilidades. Catalina lo entendía todo al vuelo, hacía las preguntas adecuadas y demostraba unos conocimientos excelentes. Sin embargo, algo en su comportamiento seguía molestando a Mariana. Tal vez la forma en que miraba con demasiada atención la sala, o la manera en que no paraba de preguntar por el sistema de seguridad de la granja. Al final de la jornada laboral, la granja bullía de actividad. Los nuevos trabajadores se iban instalando y conociendo a sus compañeros. El comedor era especialmente ruidoso, ya que todos hablaban de los cambios y compartían sus primeras impresiones. Mariana se da cuenta de que Catalina se convierte inmediatamente en el centro de atención. Se sentó a la mesa, rodeada de un grupo de hombres, y dijo algo, gesticulando maravillosamente. Su risa resonó por toda la sala, atrayendo nuevas miradas. Raúl entró en el comedor cuando Mariana estaba a punto de marcharse. Parecía cansado tras un día dedicado a revisar papeles y dar instrucciones. «¿Qué te parece la nueva ayudante?», preguntó sentándose junto a su mujer. «Profesional», respondió Mariana con cautela. «Buena en su trabajo». En ese momento, la risa de Catalina volvió a resonar en el comedor y Mariana notó que Raúl giraba involuntariamente la cabeza en esa dirección. Algo le hormigueó en el pecho, pero trató de apartarlo. Aquella tarde, de camino a casa, se encontraron con Catalina cerca de los establos. Llevaba el mismo vestido claro, pero se había puesto una bata blanca por encima. «Buenas noches, doctor Ordóñez», saludó, y luego se volvió hacia Raúl. «¿Y usted debe de ser el jefe de seguridad? Le he visto durante la sesión informativa de hoy. Un sistema de seguridad impresionante». Raúl asintió, y Mariana notó que se enderezaba ligeramente, como si por costumbre adoptara un aspecto más afable. «La seguridad es nuestra máxima prioridad», respondió en tono oficial. «Ah, sí, me he dado cuenta», sonrió Catalina. «Sabe, en mi último trabajo también había problemas de seguridad. Quizá podríamos hablar del tema alguna vez. Podría contarte algunos casos interesantes». Mariana sintió que sus hombros se tensaban. Catalina estaba diciendo cosas perfectamente inocentes y, sin embargo, podía percibir algún subtexto en sus palabras. «Lo siento, tenemos que irnos», dijo, tomando a su esposo bajo el brazo. «Nos vemos mañana». En casa, Mariana no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando los sonidos nocturnos de la granja y reflexionando sobre el día anterior. Raúl ya dormía, con la respiración uniforme y tranquila. No dejaba de pensar en su nueva ayudante, en sus extrañas preguntas, en la forma en que miraba a Raúl. Tal vez estaba siendo demasiado imaginativa. Después de todo, Catalina había demostrado ser una técnica excelente, era educada y profesional. Sin embargo, algo seguía inquietando a Mariana, una vaga premonición que no podía explicarse ni siquiera a sí misma. Hacía 15 días que los nuevos trabajadores habían llegado a la finca El Amancer. El tiempo era inusualmente caluroso para esta época del año, e incluso por la mañana temprano el aire era denso y pesado. Mariana se despertó antes de lo habitual. Su sueño era inquieto e intermitente. Raúl ya no estaba en casa. Había dicho por la tarde que tenía que hacer una comprobación no programada en el turno de seguridad nocturno. La cocina estaba vacía e inusualmente silenciosa. Normalmente desayunaban juntos,
hablando del día que tenían por delante, pero últimamente era cada vez menos frecuente. Mariana preparó el café mecánicamente, mirando por la ventana hacia la granja que se despertaba. Los primeros trabajadores ya se apresuraban a sus parcelas. El tráfico matutino comenzaba a alejarse de los establos. Catalina ya estaba en la veterinaria cuando Mariana entró. Estaba inclinada sobre un microscopio, estudiando algunas muestras, con su largo pelo recogido en una elegante coleta. Incluso con una sencilla bata blanca de laboratorio, conseguía parecer que iba a una sesión de fotos para una revista de moda. «Buenos días», saludó Mariana mientras se ponía la bata de laboratorio. «¿Algo interesante?» «Análisis de sangre de los nuevos caballos», contestó Catalina sin apartar los ojos del microscopio. «Decidí empezar temprano. Por cierto, he visto al señor Ordóñez esta mañana, estaba haciendo una especie de inspección en los almacenes». Había una entonación particular en su voz cuando mencionaba a Raúl, y a Mariana no se le escapó. Sin embargo, hacía tiempo que se había dado cuenta de que su ayudante tenía un interés inusual en el funcionamiento del Departamento de Seguridad. El día transcurrió con las tareas habituales: reconocimientos de animales, vacunaciones, cumplimentación de papeles. Catalina trabajaba con rapidez y eficacia, no solo cumpliendo con sus obligaciones, sino también comunicándose activamente con los demás trabajadores de la granja. Parecía conocer a todo el mundo y podía encontrar un acercamiento a cualquier persona. Durante su pausa para comer, Mariana estaba sentada en la cantina cuando escuchó una conversación en una mesa vecina. Dos trabajadores de la lechería comentaban las últimas noticias. «¿Has visto cómo le mira?», le dijo uno al otro en voz baja. «Y la forma en que él florece cuando ella está cerca». «Sí, nuestra nueva chica no pierde el tiempo», respondió el otro. «Ayer los vi cerca de los almacenes. Ella le estaba contando algo y él escuchaba como hipnotizado». Mariana fingía estar completamente absorta en su almuerzo, pero cada palabra reverberaba con dolor en algún lugar profundo de su interior. Sabía de quién hablaba, aunque no pronunciara nombres. Después de comer, vio que Raúl y Catalina hablaban fuera del edificio de administración. Catalina explicaba algo animadamente, tocando constantemente el brazo de Raúl, y él sonreía. Esa sonrisa especial que Mariana había creído una vez reservada para ella. Esa noche, mientras ella y Raúl cenaban, intentó entablar conversación. «¿Qué tal la inspección de esta mañana?» «Bien», respondió él distraído, mirando su plato. «Tenemos que reforzar la seguridad cerca de los nuevos almacenes. Catalina me habló de un interesante sistema de videovigilancia que utilizaban en su antiguo lugar de trabajo». «¿Catalina?», intervino Mariana. No sabía que era especialista en sistemas de seguridad. «Oh, ella ha trabajado en muchos lugares», Raúl se animó. «Tiene mucha experiencia y algunas ideas muy interesantes para mejorar las defensas de la granja». Mariana recogió en silencio los platos de la mesa. Sus manos temblaban ligeramente mientras lavaba los platos. Raúl se marchó a su despacho, dijo que tenía que elaborar un nuevo horario de servicio. A la mañana siguiente, Catalina apareció en el trabajo con un vestido nuevo, sencillo, pero que realzaba perfectamente su figura. Se puso una bata blanca como si fuera un accesorio de moda. Los trabajadores que pasaban a su lado la miraban con admiración. «Hoy tenemos que inspeccionar los caballos de los prados más alejados», dijo Mariana mientras revisaba el plan de trabajo. «Ah, acabo de reunirme con el señor Ordóñez», dijo Catalina. «Dijo que podía organizar el transporte. Por cierto, es un hombre muy considerado, ¿verdad? Siempre dispuesto a ayudar». Mariana fingió no darse cuenta del tono significativo de su ayudante. Trabajaban codo con codo todo el día, y desde el punto de vista profesional Catalina era impecable, rápida, atenta, conocedora. Pero cada vez que Raúl se acercaba, ella parecía transformarse, sus movimientos más suaves, su voz más suave.
Durante la inspección de los corrales distantes, Catalina siempre encontraba excusas para marcharse. Necesitaba comprobar algo con los guardias o verificar algunos indicadores en otro lugar. Mariana notó cómo volvía cada vez ligeramente agitada, con un rubor en las mejillas. Al caer la tarde, nuevos rumores flotaban por la granja. Los trabajadores cuchicheaban por los rincones y callaban cuando Mariana pasaba cerca. Oía fragmentos de conversaciones sobre la frecuencia con que el jefe de seguridad se veía en compañía de la nueva veterinaria, sobre las miradas que se lanzaban mutuamente. En casa, Mariana intentaba comportarse como de costumbre, pero cada palabra, cada gesto le resultaba difícil. Raúl parecía ajeno. Absorto en sus propios pensamientos, a menudo contestaba a destiempo. Varias veces sonó su teléfono durante la cena, y él se fue a la otra habitación a contestarlo. Por la mañana se levantó antes de lo habitual y se quedó mirando su reflejo en el espejo durante un buen rato. Vio rastros de cansancio en su rostro, arrugas en las comisuras de los ojos que no había notado antes. Al lado de la radiante belleza de Catalina, se sentía pálida y envejecida. En el trabajo, intentaba sumergirse en sus obligaciones, sin prestar atención a lo que ocurría a su alrededor. Pero su concentración profesional se rompía cada vez que oía la risa familiar de Catalina o la veía Bill cerca del puesto de guardia durante las rondas de Raúl. Por la noche, revisando el cuaderno de bitácora, Mariana encontró unas anotaciones inusuales de puño y letra de Catalina. Eran sobre el estado de las cerraduras de los depósitos de medicamentos, la ubicación de las cámaras de seguridad y el horario de los guardias de turno. Esta información no tenía nada que ver con el trabajo veterinario, y su aparición en el diario parecía extraña. Mariana cerró el diario y permaneció inmóvil durante un rato, mirando por la ventana la puesta de sol. En su cabeza se arremolinaban retazos de conversaciones, miradas al azar, pequeños detalles que antes le habían parecido insignificantes. Al juntarlos, crearon una imagen que la dejó helada por dentro. De camino a casa, vio a Raúl y Catalina cerca de los establos. Estaban tan juntos que parecía indecoroso, hablando en voz baja sobre algo. Al ver a Mariana, se apartaron rápidamente y Catalina se apresuró a alejarse, lanzando un saludo de despedida. ¿Qué hacía ella aquí?, preguntó Mariana, tratando de mantener la voz firme. Solo discutiendo asuntos de trabajo, respondió Raúl, evitando mirarla a los ojos. Se dio cuenta de algunos problemas de seguridad cerca de los almacenes de suministros médicos. Mariana no contestó nada. Caminó hacia su casa en silencio, sintiendo que algo pesado y frío crecía en su interior. Era miedo, miedo a perder lo que creía que era lo más seguro de su vida. El sol de abril abrasaba sin piedad, convirtiendo los terrenos de la finca El Amancer en una extensión ardiente en la que hasta las sombras parecían calientes. Mariana estaba sentada en su despacho, repasando mecánicamente los informes de la mañana. Sus dedos se movían ligeramente, dejando manchas de tinta en las páginas blancas como la nieve de la revista. Catalina no estaba. Había ido a la ciudad a recoger un nuevo cargamento de medicamentos, o al menos eso había dicho. A través de la ventana abierta se oían las voces de los trabajadores. El ruido habitual del trabajo se mezclaba con retazos de conversación que Mariana captaba ahora involuntariamente, como un receptor sintonizado a una onda concreta. Los han vuelto a ver juntos, llegó la voz de una mujer. Y la esposa, pobrecita, dijo otra. Mariana cerró de golpe la ventana. Todo en su interior se encogía ante aquellas conversaciones, ante las miradas comprensivas, ante el fingimiento de sonrisas felices. La granja que antes había sido su segundo hogar se había convertido en un lugar donde cada esquina albergaba una nueva dosis de cotilleo. Llamaron a la puerta. Una de las trabajadoras de la lechería, Consuela, una anciana de rostro amable, apareció en el umbral.
Había traído muestras de leche para un análisis rutinario, pero Mariana se dio cuenta de que rebuscaba en la puerta, claramente con ganas de decir algo. «¿Algo más, Consuela?», preguntó Mariana, tratando de mantener la voz firme. «Doctora Ordóñez, Mariana». La mujer vaciló. «Solo quería decirle, no te tomes a pecho todas estas habladurías. A la gente siempre le gusta cotillear». Mariana sintió que el color le inundaba la cara. Ya los trabajadores mayores sentían la necesidad de consolarla. «Gracias, Consuela, pero no sé a qué te refieres», respondió en tono formal. Cuando la trabajadora se marchó, Mariana permaneció inmóvil durante largo rato. En las últimas semanas había aprendido a llevar una máscara de calma, pero por dentro todo hervía con una mezcla de resentimiento, rabia y miedo. Cada vez que veía a Raúl con Catalina, algo en su interior se estremecía. Hacia el mediodía oyó el ruido familiar de un coche que se detenía. Desde la ventana pudo ver a Catalina bajando del coche de la empresa, elegante incluso después de viajar por la polvorienta carretera. Raúl estaba en la puerta y hablaban animadamente de algo. Mariana vio que Catalina le ponía la mano en el hombro, como por accidente, pero él no se apartó. En el comedor había el habitual murmullo de voces durante la comida, pero Mariana notaba que las conversaciones se calmaban a su paso. Se sentó en la mesa del fondo, intentando no mirar hacia donde Catalina solía cenar rodeada de admiradores. «Mariana», se oyó una voz detrás de ella. Era Raúl. «¿Puedo hablar contigo?». Salieron al patio. El sol quemaba sin piedad, pero Mariana apenas notaba el calor. «He oído diferentes conversaciones», empezó Raúl, mirando a algún lugar por encima de su cabeza. «Quiero que sepas que son tonterías. Catalina y yo solo somos colegas. Ella está ayudando a mejorar el sistema de seguridad, tiene mucha experiencia». «¿Mucha experiencia en qué exactamente?», preguntó Mariana en voz baja. «¿Qué quieres decir?». Raúl por fin la miró a los ojos, pero enseguida apartó la vista. «Nada. Es que es raro que un veterinario sepa tanto de sistemas de seguridad». Raúl se pasó una mano por el pelo, un gesto que le salía cuando estaba nervioso. «La gente puede ser versátil, Mariana. No deberías sacar conclusiones precipitadas». En ese momento, Catalina pasó junto a ellos. Sonrió acogedora, pero Mariana notó el brillo triunfante en sus ojos. El día se hizo interminable. Mariana se sumergió en su trabajo, intentando no pensar en nada más. Revisaba animales, rellenaba papeles, hacía análisis, pero incluso en el trabajo más rutinario había momentos que le recordaban la situación. La letra de Catalina en el cuaderno de bitácora, sus anotaciones en la lista de turnos. Por la noche, al pasar por delante de los almacenes, Mariana oyó voces. Reconoció la risa de Catalina y luego la voz de Raúl. Hablaban en voz baja, pero en el silencio de la noche las palabras se oyeron con claridad. «Tienes que tener más cuidado», dijo Catalina. «La gente empieza a hablar demasiado». «Ya te he dicho que no hay nada entre nosotros», respondió Raúl, pero no había confianza en su voz. «Claro, claro, claro», Catalina podía oír la risita en su voz. «Lo que tú digas». Mariana se alejó rápidamente, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en algún lugar de la garganta. En casa, preparó mecánicamente la cena, acomodando los platos como si estuviera representando alguna obra llamada Feliz vida de casada. Raúl llegó tarde. Olía a lluvia, aunque el cielo había estado despejado todo el día. «Me han retrasado con las rondas», dijo sin mirar a su mujer. «Sí, lo he oído», contestó Mariana. «¿Te ayudó Catalina?». Raúl se estremeció, pero se recompuso rápidamente. «Basta, Mariana. Estos rumores tontos ya están arruinando la vida de todos. Sabes que solo te amo a ti». Pero sus palabras sonaban falsas, como un texto aprendido. Mariana recogió los platos en silencio y se fue al dormitorio. Se quedó despierta,
escuchando a Raúl paseando por la casa, hablando con alguien por teléfono en un susurro, creyendo que estaba dormida. A la mañana siguiente, nuevos rumores se extendieron por la finca. Alguien vio a Raúl y Catalina besándose detrás de los almacenes. Alguien les oyó arreglar una cita en la ciudad. Mariana caminaba por la finca como en medio de la niebla, tratando de no notar las miradas de simpatía. Catalina era impecablemente profesional en la veterinaria, pero había una sutil superioridad en cada uno de sus movimientos, en cada una de sus palabras. Hablaba de su trabajo, de los animales, de los nuevos procedimientos, pero detrás de todo eso, Mariana percibía otra conversación, silenciosa, pero no menos dolorosa. Al final del día, Mariana se dio cuenta de que había nuevas anotaciones extrañas en el registro de observación, diagramas de la ubicación de las celdas, notas sobre el horario de las rondas, notas sobre las llaves del almacén. La letra era familiar, la de Catalina, afilada y segura. Por la noche, Raúl volvió a llegar tarde. Llegó a casa agitado, oliendo a un perfume desconocido. Ante la mirada interrogante de su mujer, murmuró algo sobre una inspección no programada y se encerró en su despacho. Mariana estaba de pie junto a la ventana, mirando las tierras de labranza que se extendían frente a la casa. En algún lugar, en el crepúsculo, su vida se desmoronaba y ella solo podía contemplarla, incapaz de cambiar nada. En la oscuridad se encendieron unos faroles que iluminaban los caminos entre los edificios. Mariana podía ver a los trabajadores que se iban a casa, a los guardias que se cambiaban en sus puestos. La vida nocturna de la granja transcurría con normalidad, pero ahora todo era falso, como el decorado de una mala obra de teatro. La voz apagada de Raúl provenía del estudio. Estaba hablando por teléfono otra vez. Mariana no intentó escuchar. Ya sabía lo suficiente, aunque seguía aferrándose a sus excusas poco convincentes, a su propia falta de voluntad para creer lo obvio. El informe inacabado yacía sobre el escritorio. El trabajo que antes había sido satisfactorio, ahora parecía inútil. Pero tenía que seguir adelante, tenía que ir a la granja todos los días, a ver a Catalina, a fingir que todo iba bien. Aquella noche no pudo volver a dormir. Raúl dormía a su lado, pero parecía tan lejos, como si hubiera entre ellos un abismo invisible pero insalvable. En algún lugar de la granja, los perros ladraban, y la mente de Mariana se llenó de fragmentos de conversación, susurros a sus espaldas, la risa de Catalina. Había sido un día especialmente caluroso. Mariana se despertó al amanecer por el calor. El aire acondicionado del dormitorio volvía a funcionar mal. Raúl no estaba, aunque solía despertarse más tarde. Sobre su almohada había una nota escrita con letra apresurada. Llamada urgente. Vuelve para comer. Tardó en prepararse para el trabajo. Cada movimiento le resultaba difícil. No había dormido mucho los últimos días, repitiendo constantemente en su cabeza los acontecimientos de las últimas semanas. Una mirada al espejo reveló unas ojeras que ni siquiera el maquillaje ligero podía ocultar. En la consulta del veterinario reinaba un silencio inusual. Catalina había dicho que llegaría tarde por un asunto personal. Mariana estaba revisando el papeleo cuando Consuela, que seguía siendo la misma mujer amable de la lechería, llamó a la puerta. «Doctora Ordóñez», empezó titubeando. «Siento interrumpirle, pero hay algo que tengo que decirle». Mariana levantó la vista de los papeles. Consuela se frotaba nerviosamente el borde del delantal. «Los vi, señor Raúl y esta chica nueva. Fueron al viejo granero del campo oeste, uno que hace mucho que no se usa». El corazón de Mariana se hundió, pero mantuvo su compostura exterior. «Gracias, Consuela. Yo me encargo». El viaje hasta el viejo granero duró casi 20 minutos. El sol era abrasador, pero Mariana no notaba el calor. Solo un pensamiento latía en su cabeza. Debía saber la verdad, por amarga que fuera.
El viejo granero se alzaba oscuro contra el cielo despejado. Antaño había servido para almacenar heno, pero ahora el edificio solo se utilizaba para guardar equipos viejos. La pesada puerta de madera estaba entreabierta. Mariana se detuvo en la entrada, escuchando. Del interior llegaban voces apagadas, la risa de Catalina, tan familiar y tan odiosa. Respiró hondo y se asomó al interior. La luz del sol se colaba por los huecos del techo, creando un extraño dibujo en el suelo de tierra. En la penumbra, Mariana los vio. Raúl apretaba a Catalina contra el viejo banco de trabajo y la besaba con una pasión que ella, su mujer, no había visto en mucho tiempo. Mariana no recordaba haber emitido ningún sonido, ni un sollozo ni un gemido. Se apartaron el uno del otro. Catalina se ajustó rápidamente la blusa, con su habitual sonrisa confiada en el rostro. Raúl palideció. «Mariana, ¿no es lo que piensas?» «¿En serio?» Su voz sonó inesperadamente tranquila. «¿Qué se supone que debo pensar, Raúl? ¿Que casualmente estabas aquí con mi ayudante? ¿Que estabais hablando de sistemas de seguridad?» Catalina se adelantó. «Mariana, hablemos como adultos. A veces estas cosas pasan». «Cállate», la cortó Mariana. «Cállate de una vez». Se volvió hacia su marido. «¿Desde cuándo pasa esto? No, no contestes, ya no importa». Raúl dio un paso hacia ella. «Querida, déjame explicarte». «No me llames así», le tembló la voz. «Me has estado mintiendo. Todo este tiempo me has mirado a los ojos y me has mentido». Un pesado silencio flotaba en el granero. Fuera llegaba el ruido habitual de la granja, las voces de los trabajadores, los mugidos de las vacas, el ruido de los tractores. La vida normal continuaba como si nada hubiera pasado. «Voy a pedir el divorcio». Las palabras salieron solas, pero Mariana se dio cuenta de que era exactamente lo que quería decir. «No saques conclusiones apresuradas». Raúl la tomó del brazo. «Hablemos en casa». Ella apartó la mano de un tirón. «¿Apresurado? ¿Te parece precipitado? Después de todo lo que he visto, después de todas estas semanas de humillaciones y mentiras». Catalina observaba la escena con una extraña expresión en el rostro, mezcla de triunfo y desprecio. Se apoyó en el banco de trabajo como si disfrutara del espectáculo. Mariana se dio la vuelta para marcharse. «Esta noche me voy a casa de mi madre. No hace falta que vengas a casa. Tienes donde quedarte, ¿no?» La luz del sol le dio en los ojos cuando salió del granero. Caminó deprisa, sin mirar atrás, aunque oía a Raúl llamándola por su nombre. Los trabajadores desviaron la mirada, ya que las noticias corrían deprisa en la granja. En su despacho, recogió metódicamente sus objetos personales en una pequeña caja. Fotografías, una taza favorita, algunos libros. Sus manos actuaban automáticamente mientras su cerebro se negaba a comprender lo ocurrido. Volvió a casa a mediodía. Recogió rápidamente lo esencial: ropa, documentos y algunos recuerdos. Todo lo demás podía esperar. Dejó el anillo de boda en la mesa de la cocina junto a la taza de café de Raúl. Su madre vivía a media hora en coche de la granja. Angélica Ordóñez, una mujer enérgica de 55 años, abrió la puerta y, sin hacer preguntas, abrazó a su hija con fuerza. Solo entonces Mariana se permitió llorar. Por la noche llegó Raúl. Se quedó en la puerta, suplicando hablar, explicarse. Angélica salió al porche. «Vete, Raúl, ya has tomado tu decisión». Aquella noche, Mariana yacía en su vieja habitación, escuchando los sonidos familiares de su infancia, el tic-tac del viejo reloj, el susurro de las hojas al otro lado de la ventana, los ladridos lejanos de los perros. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas y mensajes, pero ella no contestaba. A la mañana siguiente se dirigió a la granja. El trabajo no se había cancelado y los animales necesitaban cuidados. Catalina apareció en la oficina como si nada hubiera pasado. Su sonrisa seguía siendo impecable, sus movimientos seguros. «Buenos días, doctor Ordóñez»,
dijo con su melodiosa voz. He preparado los informes de las intervenciones de ayer. Mariana cogió los papeles en silencio. No iba a darle a aquella mujer el placer de verla sufrir. Trabajaron codo a codo todo el día, manteniendo la cortesía profesional como si nada hubiera pasado entre ellas. Ella intentaba evitar a Raúl, aunque no era fácil en los terrenos de la granja. Cuando sus caminos se cruzaban, ella pasaba de largo mirando a través de él. Los trabajadores cuchicheaban a sus espaldas, pero ella había aprendido a ignorarlo. Por la tarde, al terminar el trabajo, Mariana se sentó largo rato en su despacho, mirando la puesta de sol. Mañana sería un nuevo día, y ella debía encontrar la fuerza para sobrevivir a él. Y al siguiente, y todos los demás días hasta que aprendiera a vivir con el dolor. La vida en casa de su madre fue adquiriendo cierto ritmo. Mariana se despertaba temprano, cuando los primeros rayos de sol empezaban a colarse entre las cortinas. En la pequeña habitación de invitados que ahora era su dormitorio, todo le recordaba a su infancia. Las viejas fotografías de las paredes, la desgastada alfombra junto a la cama, las tablas del suelo que crujían. Todas las mañanas, Angélica preparaba el desayuno para dos, como si retrocediera 20 años cuando Mariana aún vivía en casa. El olor a café recién hecho y tortillas de maíz tostadas llenaba la pequeña cocina. Desayunaban en silencio. Su madre no hacía preguntas, simplemente estaba allí, y ese apoyo silencioso significaba más que cualquier palabra. Mariana llegó a la granja antes de lo habitual para evitar encuentros fortuitos. En el crepúsculo previo al amanecer, la granja El Amancer parecía diferente, silenciosa, casi fantasmal. Se dirigió a su despacho por las calles vacías, escuchando el despertar de los pájaros y el comienzo de la jornada de los primeros trabajadores. Esta mañana, al entrar en el despacho de la veterinaria, sintió inmediatamente que algo iba mal. Las cosas que había sobre la mesa estaban ligeramente desplazadas, aunque recordaba exactamente cómo las había dejado la noche anterior. Al abrir el archivador, se dio cuenta de que algunas carpetas no estaban colocadas como de costumbre. Estaba claro que alguien había estado revisando los papeles. Había notas nuevas y extrañas en el registro de medicación. Los números no cuadraban y algunas entradas habían sido modificadas. La letra era familiar, la de Catalina, afilada y segura. Mariana empezó a comprobar los medicamentos. Faltaban varios paquetes de medicamentos potentes. Catalina apareció en el despacho hacia las 9, impecablemente vestida y sonriente como siempre. «Buenos días, doctor Ordóñez», canturreó. «Bonito día, ¿verdad?». Mariana la miró atentamente. Alguien estuvo revisando identificaciones durante la noche. ¿No lo sabe? ¿Por qué iba a saberlo? Catalina se encogió de hombros, pero algo parecido a la alarma brilló en sus ojos. ¿Quizá los guardias nocturnos estaban haciendo un control? El día se alargó lentamente. Mariana examinaba a los animales, tomaba notas, realizaba los procedimientos necesarios. Catalina trabajaba cerca, y su presencia era como un dolor de muelas constante, sordo, punzante, que le impedía concentrarse. Durante la pausa para comer, Mariana estaba sentada en el rincón más alejado del comedor cuando oyó hablar a dos trabajadores del almacén. «Están pasando cosas raras», decía uno de ellos. «Anoche alguien andaba por los almacenes, pero no hay nada en las cámaras». «Quizá las cámaras estaban apagadas», respondió el otro. «Dicen que el jefe de seguridad tiene nuevas ideas de seguridad». Mariana se tensó, recordando todas aquellas extrañas notas que Catalina había escrito sobre sistemas de vigilancia y horarios de seguridad. Algo estaba pasando en la granja, algo que no era bueno, pero no había forma de que ella pudiera hacerse una idea completa. Después del trabajo, no condujo directamente a casa.
Aparcó el coche en una colina desde donde podía ver toda la granja, sacó un cuaderno y empezó a anotar todo lo extraño que había notado en las últimas semanas. Desaparición de medicamentos, anotaciones inusuales en el diario, conversaciones sobre problemas con las cámaras de seguridad. En casa, Angélica la recibió con cara de preocupación. «Ha llamado Raúl», le dijo. «Pidió hablar contigo otra vez». Mariana negó con la cabeza. «No tenemos nada de qué hablar». Pasaron la tarde en el pequeño porche. Angélica tejía y Mariana intentaba leer un libro, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a lo que ocurría en la granja. En un momento dado, captó la atenta mirada de su madre. «¿Pasa algo?», preguntó Angélica. «Pareces preocupada». Mariana se quedó callada un momento, ordenando sus pensamientos. «No sé. Es que están pasando cosas raras en la finca. Catalina siempre está interesada en cosas que no tienen nada que ver con su trabajo. Desaparecen documentos, cambian registros». «¿Ha hablado con el señor Valdivia sobre esto?». «No». Mariana negó con la cabeza. «No tengo pruebas, solo sospechas». La mañana siguiente trajo nuevas preocupaciones. Cuando llegó al trabajo, descubrió que habían forzado la cerradura del archivador. Dentro estaba todo desordenado, carpetas desparramadas, papeles revueltos. Había hojas de papel tiradas por el suelo. Catalina apareció justo cuando Mariana intentaba limpiar el desastre. «¡Dios mío!», exclamó con fingida sorpresa. «¿Qué ha pasado aquí?». «Dímelo tú», contestó Mariana en voz baja, mirándola a los ojos. Se miraron fijamente durante unos segundos. Algo parecido a un desafío brilló en los ojos de Catalina, pero rápidamente ocultó la expresión tras una máscara de preocupación. «Tenemos que avisar a seguridad. ¿Quieres que llame a Raúl?». «No te molestes». Mariana empezó a recoger los papeles desperdigados. «Ya me encargo yo». El día transcurrió en un ambiente tenso. Trabajaban una al lado de la otra con cortesía profesional, pero el aire entre ellas parecía resonar con palabras no dichas y sospechas. Mariana se dio cuenta de que Catalina miraba el reloj de vez en cuando, como esperando algo. Mientras hacía la ronda por los establos, Mariana oyó hablar a dos padrinos. «Dicen que hubo un incendio en la finca vecina», dijo uno, «justo antes de la cosecha». «Sí, lo he oído», se hizo eco el otro. «Extraña coincidencia, ¿verdad?». Mariana se quedó helada. Algo empezaba a cuadrar en su mente. El extraño comportamiento de Catalina, su interés por los sistemas de seguridad, los documentos desaparecidos, pero no lograba encajar todas las piezas del rompecabezas. Esa noche, de camino a casa, vio a Raúl y Catalina fuera del edificio de administración. Discutían sobre algo, Catalina gesticulaba enérgicamente y Raúl negaba con la cabeza. Cuando vio a Mariana, rápidamente tomaron direcciones diferentes. En casa le contó a su madre sus sospechas. «Algo se cuece», dijo, pavoneándose por la cocina. «Catalina no apareció así como así en la finca. Está planeando algo». Angélica escuchó atentamente sin interrumpir. Cuando Mariana terminó, dijo pensativa: «Ten cuidado, hija. Si tienes razón, puede ser peligroso». Esa noche Mariana tuvo un sueño extraño. Vio una granja en llamas y a Catalina de pie en medio de los campos en llamas con una sonrisa en la cara. Se despertó sudando frío y se quedó sentada en la oscuridad durante un buen rato, intentando calmar su acelerado corazón. Al amanecer estaba de vuelta en la granja. En la bruma matinal, los edificios parecían fantasmales, irreales. Caminaba hacia su despacho cuando notó movimientos cerca de los almacenes. La figura oscura desapareció rápidamente al doblar la esquina, pero Mariana logró reconocer la silueta de Catalina. En su despacho, lo primero que hizo fue revisar el archivador. Todo estaba en su sitio, pero se dio cuenta de que algunas carpetas estaban colocadas de forma diferente. Alguien había vuelto a revisar los papeles durante la noche.
La noche era inusualmente sofocante. Mariana estaba sentada en el porche de la casa de su madre, revisando mecánicamente los papeles que había traído del trabajo. Las últimas anotaciones en los libros de contabilidad la preocupaban cada vez más. Las cifras no cuadraban, desaparecían documentos importantes y Catalina parecía estar presente siempre que ocurría algo extraño. El chirrido de la puerta peatonal le hizo levantar la cabeza. Una mujer desconocida caminaba por el sendero, alta, delgada, con rostro cansado y atentos ojos oscuros. Se detuvo ante los escalones de la veranda. ¿Señora Ordóñez? ¿Mariana Ordóñez? Sí, soy yo. Mariana dejó los papeles a un lado. ¿Qué puedo hacer por usted? La mujer miró a su alrededor como si buscara intrusos. Me llamo Rosario Castellanos. Trabajo en la finca El Solar. Necesito hablar con usted sobre Catalina Monteverde. Ante la mención de ese nombre, Mariana se tensó. El Solar era una finca grande, el principal competidor de El Amancer en la región. Hacía tiempo que existía una guerra tácita entre las dos granjas por los mercados. Pase. Mariana señaló una silla de mimbre. ¿Quiere agua o café? Agua, por favor. Rosario se sentó sin soltar su raída bolsa. Lo que quiero decirte puede ser peligroso, para todos. En ese momento, Angélica salió al porche. Dejó en silencio una bandeja con una jarra de agua y vasos, lanzó una mirada atenta a su invitada y entró, pero Mariana sabía que su madre estaría escuchando cada palabra. Rosario bebió un sorbo de agua y comenzó a hablar. Catalina Monteverde no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Catalina Fuentes y trabaja para los dueños de El Solar. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Continúa. Ella fue enviada a su finca con un propósito específico. Rosario habló en voz baja, volviendo la mirada a menudo hacia el portillo. Iba a seducir a alguien de la dirección, preferiblemente alguien con acceso a los sistemas de seguridad. Raúl, susurró Mariana. Las piezas del mosaico empezaban a encajar. Sí, asintió Rosario. Y luego, cuando baje la guardia, planean provocar un gran incendio, justo antes de la cosecha. Mariana recordó todas las extrañas anotaciones del diario, el interés de Catalina por los sistemas de seguridad, sus constantes preguntas sobre almacenes y horarios de guardias. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó, mirando atentamente a su invitada. Rosario bajó los ojos. Trabajo en la administración de El Solar. Escuché una conversación por casualidad. Al principio no le presté mucha atención, pero luego... La semana pasada se incendiaron los almacenes de La Esperanza, también antes de la cosecha, y justo antes había allí un nuevo empleado. ¿Por qué decidiste contarme esto?, preguntó finalmente Mariana. Porque está mal, respondió Rosario con sencillez. Yo vi el incendio de La Esperanza. Vi cómo la gente perdía su trabajo, cómo los granjeros se arruinaban. No quiero que eso vuelva a ocurrir. Mariana se levantó y empezó a caminar alrededor de la veranda. Sus pensamientos corrían frenéticamente. ¿Tienes pruebas? Rosario sacó una carpeta de su bolso. Aquí hay copias de algunos documentos. Órdenes de transferencia de dinero para la cuenta de Catalina, su expediente personal real, fotos de otras granjas donde han ocurrido incidentes similares. Pasaron la siguiente hora estudiando los papeles. Todo encajaba, fechas, nombres, sucesos. Catalina era, en efecto, una saboteadora profesional que utilizaba su belleza como arma. ¿Qué vais a hacer?, preguntó Rosario cuando terminaron de revisar los papeles. Mariana dudó. Tengo que decírselo al señor Valdivia, pero primero debo reunir todas las pruebas. Las anotaciones del diario, las notas extrañas sobre los sistemas de seguridad. Ten cuidado, advirtió Rosario. Catalina es peligrosa. A estas alturas ya debe estar adivinando que sospechas algo. Cuando la invitada se marchó, Angélica salió al porche.
Abrazó a su hija en silencio y Mariana sintió que la tensión de las últimas semanas comenzaba a abandonarla. «¿Qué vas a hacer?», preguntó su madre. «Lo que tenga que hacer», respondió Mariana. «Proteger la finca». Por la noche, recordó cómo Catalina había aparecido en la granja, con qué habilidad había interpretado su papel, cómo había manipulado a todos a su alrededor. Recordó la cara de confusión de Raúl, sus torpes intentos de explicarse. Ahora todo tenía un nuevo sentido. Llegó a la granja por la mañana, más temprano de lo habitual. Los edificios proyectaban largas sombras en el crepúsculo previo al amanecer, y el aire olía a rocío y a amanecer cercano. Se dirigió a su despacho y empezó a recoger metódicamente todos los papeles que tenían las extrañas marcas de Catalina. Hacia las 7 apareció la propia Catalina. Entró en el despacho con su habitual paso ligero, pero Mariana notó que le temblaban las manos al ver los papeles extendidos sobre la mesa. «¿Busca algo, doctora Ordóñez?», preguntó con fingida despreocupación. «Sí, Catalina. O debería llamarla señorita Fuentes». A Catalina se le congeló la sonrisa. Algo parecido al miedo brilló en sus ojos, pero se recompuso rápidamente. «No sé a qué se refiere». «¿En serio?». Mariana extendió sobre la mesa los papeles que había traído Rosario. «¿Quizá esto te refresque la memoria?». Se miraron a través de la mesa. Catalina se acomodó lentamente en una silla. «¿Quién te lo dijo?». «¿Acaso importa?». Mariana reunió los papeles en una carpeta. «Lo otro que importa es que sé por qué estás aquí, y no dejaré que destruyas la granja». Catalina se rió, pero se notaba el nerviosismo en su risa. «¿Y qué vas a hacer? No tienes pruebas. Tu marido está de mi parte. ¿Quién le creería a una esposa abandonada?». «Ya veremos», respondió Mariana con calma. «Mientras tanto, seguiremos trabajando, como siempre». El día transcurrió en una extraña tensión. Habían cumplido con sus obligaciones, charlado con los trabajadores, hecho la ronda de los animales. Pero ahora cada movimiento, cada palabra tenía un doble sentido. Mariana notaba cómo Catalina se ausentaba de vez en cuando, cómo cuchicheaba con alguien por teléfono, cómo miraba nerviosa el reloj. Una vez la vio hablando con Raúl, los dos con cara de preocupación. Por la noche, mientras cerraba el despacho, Mariana oyó un fragmento de conversación entre los dos trabajadores. «Dicen que la vendimia empieza la semana que viene». «Sí, el señor Valdivia va a reunir a todos en el restaurante para celebrar el comienzo de la cosecha». Se quedó helada. El restaurante era una oportunidad, un lugar donde podría contarle todo al dueño de la granja delante de testigos. Solo tenía que ser el momento adecuado. El ajetreo previo a la cosecha en la granja, el amanecer estaba en pleno apogeo. Los trabajadores preparaban la maquinaria, revisaban los equipos y ordenaban los almacenes. El aire estaba cargado de olor a gasóleo, aceite de maquinaria y mazorcas maduras. Mariana observaba el alboroto desde la ventana de la oficina veterinaria, tomando notas automáticamente en el registro de inspecciones. La mañana era especialmente calurosa. El termómetro de la ventana marcaba 30 grados a las 8 de la mañana, y aún quedaba todo un día de sol por delante. En la mesa delante de Mariana había una carpeta con los documentos que Rosario le había dado. Los había estudiado una y otra vez durante los últimos días, cotejando fechas, nombres, acontecimientos. Catalina apareció en el despacho más tarde de lo habitual. Olía a perfume caro y llevaba al cuello un collar nuevo, regalo de Raúl, mientras los trabajadores de la granja cuchicheaban regodeándose. Se puso a trabajar, ignorando desafiante la presencia de Mariana, pero había nerviosismo en sus movimientos. «Tenemos que revisar los suministros médicos», dijo Mariana sin levantar los ojos de los papeles. «Parece que nos estamos quedando sin medicamentos». Catalina se paralizó un momento. «Ya hice un reporte. Todo está en orden». «¿En serio?». Mariana sacó la bitácora. «Entonces, ¿por qué no cuadran los números?
¿Y por qué aparecen notas extrañas sobre los sistemas de seguridad en el papeleo? Se miraron el uno al otro. Algo parecido a la ira brilló en los ojos de Catalina, pero se controló rápidamente. No sé a qué te refieres. ¿Quizá te lo estás imaginando? Después de todo lo que ha pasado. Mariana no contestó. Se limitó a seguir revisando los documentos, observando a Catalina que revisaba nerviosa las herramientas de su escritorio. En la oficina reinaba un silencio pesado, solo roto por el ruido de la maquinaria trabajando afuera de la ventana. Hacia el mediodía, Raúl se asomó al despacho. Comprobación de los sistemas de seguridad, dijo en tono oficial. Antes de la cosecha. Catalina se animó de inmediato. Puedo ayudar. Tengo experiencia. Seguro que sí, dijo Mariana en voz baja, sin levantar los ojos de los papeles. Se fueron juntas, hablando en voz baja de algo. Mariana se quedó sola en su despacho, examinando los papeles e intentando reunir las pruebas. El tiempo apremiaba. Faltaba menos de una semana para que comenzara la temporada de recolección. Después de comer, se percató de una extraña actividad cerca de los almacenes. Los trabajadores iban y venían cargados de cajas y bidones. Catalina se quedó por allí, fingiendo comprobar el estado de los caballos de batalla, pero Mariana pudo verla observando de cerca. Por la noche, de camino a casa, Mariana oyó un fragmento de conversación entre dos guardias. «Todo esto es extraño», dijo uno de ellos. «¿Por qué cambiar el horario de servicio justo antes de la cosecha?» «El alcaide sabe más», respondió el otro. Aunque nunca había ocurrido antes. En casa, Angélica se encontró con su hija con cara de preocupación. «Vino Rosario», dijo mientras ponía la cena. «Dejó unos papeles más». Mariana desenvolvió el paquete que había dejado Rosario. Dentro había fotos de otras granjas en las que se habían producido incendios, copias de documentos del seguro, relatos de testigos presenciales. El panorama era cada vez más claro y aterrador. «Se están preparando», le dijo a su madre, extendiendo los documentos sobre la mesa de la cocina. «Todo sigue el mismo escenario que en las otras granjas». Angélica puso en silencio una taza de té caliente delante de su hija. «¿Cuándo se lo vas a decir al señor Valdivia?» «En la fiesta antes de que comience la cosecha», respondió Mariana. «Todo el mundo estará allí, y testigos y pruebas». El día siguiente trajo nuevas angustias. Aparecieron unos desconocidos en la granja, aparentemente encargados del mantenimiento de la maquinaria, pero Mariana se dio cuenta de que hablaban con Catalina, estudiando la disposición de los almacenes y los sistemas de extinción de incendios. A la hora de comer, escuchó a Catalina hablando por teléfono. «Todo va según lo previsto. Sí, no sospecha nada. 3 días después, justo después de las vacaciones». Por la tarde, Mariana se quedó en su estudio, reuniendo las últimas pruebas. Al otro lado de la ventana estaba oscureciendo, los faroles se encendían en la granja. A lo lejos se oía el ruido de los tractores preparándose para la cosecha. Llamaron a la puerta. Raúl se paró en el umbral. «Mariana, tenemos que hablar». Ella negó con la cabeza. «Ya no, Raúl. Todo se aclarará pronto». «¿Qué quieres decir?» Había alarma en su voz. «¿De verdad no lo entiendes? ¿O no quieres entenderlo?» Mariana le miró a los ojos. «Catalina te está utilizándonos a todos». Raúl frunció el ceño. «Te equivocas. Ella es una agente rival», lo interrumpió Mariana. «Y tú la estás ayudando a destruir la granja». Estaba a punto de decir algo, pero en ese momento se oyeron pasos en el pasillo. Mariana guardó rápidamente los documentos en la caja fuerte. «Vete, pronto te darás cuenta por ti mismo». Por la noche, corrió por la granja la noticia de que el señor Valdivia organizaba una cena de celebración en el restaurante antes de la vendimia. Todos los trabajadores hablaban del acontecimiento, pero Mariana solo pensaba en una cosa:
Sería su oportunidad de revelar la verdad. La mañana comenzó con alboroto. En la finca, el amanecer, todos se preparaban para el banquete de la noche en el restaurante. Los trabajadores discutían qué ropa ponerse, las mujeres se arreglaban para ir juntas a la peluquería, los hombres sacaban brillo a sus mejores zapatos. Mariana observaba este ajetreo desde la ventana del consultorio veterinario, acariciando la carpeta de documentos que iba a mostrar al señor Valdivia. Catalina no se había presentado a trabajar. Había enviado un mensaje diciendo que se tomaba la tarde libre para preparar la noche. Su ausencia creó en el despacho una extraña sensación de vacío a la que Mariana se había acostumbrado en las últimas semanas. El silencio solo lo rompía el zumbido de un ventilador y el lejano zumbido de los tractores. A las 10 en punto apareció Raúl. Tenía un aspecto desconocido, bien afeitado, con una camisa planchada, como si fuera a una reunión importante. «Mariana», empezó titubeando. «¿Hablamos?» Ella levantó la mano, deteniéndolo. «Ahora no, Raúl. Tengo mucho trabajo. En realidad, apenas había trabajo. En la granja todos pensaban en la noche que se avecinaba. Pero Mariana no podía hablar con su marido ahora, no cuando su bolso contenía pruebas de lo fácil que se había dejado engañar. Hacia el mediodía llegó el señor Valdivia. Su todoterreno negro levantó una nube de polvo en el camino de entrada. El dueño de la granja parecía entusiasmado. La cosecha prometía ser excelente, los precios de mercado eran altos y el futuro parecía despejado. Mariana recogió todos los documentos y se dirigió al edificio principal. Era el momento perfecto. Catalina no estaba en la granja y Raúl estaba ocupado comprobando los sistemas de seguridad. Podía hablar tranquilamente con el dueño de la granja. La recepción estaba fresca gracias al aire acondicionado. La recepcionista, una mujer mayor con un traje austero, levantó la vista de su ordenador. «El señor Valdivia está ocupado en este momento. Está reunido. Es urgente». Mariana agarró con más fuerza la carpeta de expedientes. «Se trata de la seguridad de la finca». En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y salieron varias personas. El gerente, el ingeniero agrónomo jefe, los delegados sindicales. A continuación apareció el señor Valdivia. «Ah, doctor Ordóñez, quería hablar con usted sobre el estado de los caballos antes de la cosecha». Entraron en el estudio. Todo estaba igual. El enorme escritorio de caoba, las sillas de cuero, los cuadros de la granja en las paredes. Sobre el escritorio había gráficos, tablas, informes sobre la próxima cosecha. «Señor Valdivia», empezó Mariana sentándose en una silla, «no he venido a hablar de caballos». El dueño de la granja la miró atentamente. «Le estoy escuchando». Mariana sacó los papeles. Se trata de Catalina Monteverde, más concretamente, de Catalina Fuentes. Pasó la siguiente hora contándolo todo. La verdadera identidad de Catalina, sus conexiones con sus competidores, los incendios en otras granjas, las extrañas anotaciones en los libros de registro. Extendió fotos sobre la mesa, mostró documentos, explicó esquemas. El señor Valdivia escuchaba en silencio. Solo sus cejas se fruncían cada vez más. Cuando Mariana hubo terminado, miró largo rato por la ventana, donde se veían los interminables campos de trigo maduro. «¿Te das cuenta de la gravedad de estas acusaciones?», preguntó al fin. «Sí», respondió Mariana con firmeza. «Por eso estoy aquí». El dueño de la granja levantó uno de los documentos. «¿Y su marido? ¿Está implicado en esto?». Mariana tragó saliva. Fue víctima de una manipulación. Catalina le utilizó para acceder a los sistemas de seguridad. «¿Por qué no viniste antes?». Necesitaba pruebas, pruebas irrefutables. El señor Valdivia empezó a examinar los documentos con más detenimiento. Su rostro se volvió cada vez más serio. «Esta noche en el restaurante, ¿crees que intentarán algo?». «No», Mariana negó con la cabeza. «Por lo que he oído, piensan actuar después de las vacaciones.
cuando todo el mundo esté relajado y baje la guardia. En el estudio reinaba un pesado silencio. Fuera de la ventana, la vida normal de la granja era ruidosa. Tractores zumbando, trabajadores gritando, vacas mugiendo. Todo podría desaparecer de la noche a la mañana si el plan de Catalina llegaba a buen puerto. ¿Qué propones?, preguntó finalmente el dueño de la granja. Dame la oportunidad de exponerla esta noche, delante de todos, con pruebas. El señor Valdivia golpeó la mesa con los dedos pensativo. Podría provocar un escándalo. Mejor un escándalo que un incendio, dijo Mariana con firmeza. Él asintió. Bien, adelante, actúa, estaré listo para apoyarte. Al salir del despacho, Mariana se sintió extrañamente aliviada. El primer paso estaba dado. Ahora era el momento de prepararse para la noche. Cuando regresó a la oficina del veterinario, encontró a Catalina allí. Estaba junto al archivador mirando algo rápidamente. ¿Buscas algo en concreto?, preguntó Mariana. Catalina se estremeció, pero se recompuso rápidamente. Solo estoy revisando los registros antes de las vacaciones. Quiero asegurarme de que todo esté en orden. Se miraron. Algo parecido a la sospecha brilló en los ojos de Catalina. ¿Vienes al restaurante esta noche? Por supuesto, sonrió Mariana. ¿Cómo podría perderme un evento así? El día se deslizaba lentamente hacia la noche. Los empleados empezaron a irse a casa, a prepararse para las vacaciones. Mariana reunió todos los documentos necesarios, comprobó cada página, cada foto. Todo tenía que estar perfecto. En casa, Angélica la ayudó a elegir un vestido, azul oscuro, austero pero elegante. Mientras Mariana se preparaba, su madre permanecía en silencio a su lado, con preocupación en los ojos. «Ten cuidado», le dijo cuando su hija ya estaba en la puerta. «Esta gente es peligrosa». «Lo sé», respondió Mariana, «pero no tengo elección». El restaurante estaba en el centro de la ciudad. Era un edificio antiguo con techos altos y grandes ventanales. Al llegar, Mariana pudo ver a los trabajadores del campo elegantemente vestidos, los coches que se acercaban y las luces navideñas que parpadeaban. Aparca el coche y se mira por el retrovisor. En su bolso había una carpeta con documentos, pruebas de una traición que podía costarle el futuro a la granja. Le esperaba una noche que iba a cambiarlo todo. El restaurante La Paloma brillaba con sus luces. El viejo edificio, con sus columnas y amplios ventanales, estaba decorado con guirnaldas y flores. Los jornaleros de El Amancer estaban reunidos en la entrada. Hombres con camisas planchadas, mujeres con elegantes vestidos. Se respiraba el ambiente festivo. Mariana subió los escalones, agarrando con fuerza su bolsa de documentos. Había música suave en el amplio vestíbulo. Camareros de camisa blanca correteaban entre los invitados con bandejas de bebidas. El señor Valdivia estaba en la entrada del salón principal, saludando personalmente a cada invitado. «Buenas noches, doctora Ordóñez». La saludó con una leve inclinación de cabeza, y en sus ojos Mariana leyó comprensión. Recordaba su conversación matutina. Catalina apareció 20 minutos después. Llevaba un vestido rojo brillante que atrajo las miradas de todos los hombres presentes. Su cabello estaba arreglado con un estilo elaborado. El mismo collar que le había regalado Raúl brillaba alrededor de su cuello. Caminó por la sala, saludando a todos, esbozando su característica sonrisa. Raúl llegó por separado. Se le veía tenso con su traje oscuro, mirando a su alrededor como si buscara a alguien. Cuando vio a Mariana, se quedó inmóvil un momento, pero se dio la vuelta y se dirigió al bar. El señor Valdivia subió a un pequeño estrado situado contra la pared del fondo del salón. «Queridos amigos», su voz se superponía fácilmente al murmullo de la conversación. «Nos hemos reunido hoy aquí para celebrar el comienzo de la temporada de la cosecha. La cosecha promete ser excelente y es mérito de todos y cada uno de vosotros». Mariana escuchaba a medias.
observando a Catalina. Estaba sentada a 3 mesas de ella, mirando de vez en cuando a unos hombres desconocidos, los mismos técnicos que habían llegado a la finca hacía unos días. Catalina se levantó de la mesa y caminó hacia Mariana. En sus manos sostenía un vaso de vino tinto. «Hace una noche preciosa, ¿verdad?». Su voz era dulce como la miel. «Qué pena que algunos no sepan disfrutar de las vacaciones». Mariana la miró con calma. «No te preocupes por mí. Soy perfectamente capaz de esperar el momento adecuado». Un destello de preocupación brilló en los ojos de Catalina, pero rápidamente se recompuso. Al darse la vuelta, supuestamente dio un codazo accidental a la salsera. El líquido oscuro se derramó sobre el vestido beige claro de Mariana. «¡Qué vergüenza!», exclamó Catalina con fingido horror. «Lo siento, por favor». El silencio se hizo en el salón. Todos miraban la escena. La impecable Catalina llevándose las manos al pecho, confundida, y Mariana con una enorme mancha en el vestido. Mariana se levantó lentamente. Una mancha marrón se extendía por su vestido, pero era como si no se hubiera dado cuenta. «Muy vergonzoso», dijo alto y claro. «Casi tan vergonzoso como que te pillen intentando organizar un incendio provocado en una granja». La sala quedó tan silenciosa que se podía oír el zumbido de una mosca junto a la ventana. Catalina se puso pálida. «¿De qué tonterías estás hablando?». Mariana sacó una carpeta de documentos de su bolso. «Señor Valdivia, por favor», le tendió los papeles al dueño de la finca que ya se había acercado a su mesa. «Aquí están todas las pruebas. El verdadero nombre de esta mujer es Catalina Fuentes. Trabaja para El Solar. Nos la enviaron con el único propósito de provocar un incendio y perturbar la cosecha». Un susurro de sorpresa recorrió la sala. Raúl, que estaba de pie junto a la barra, dio un paso adelante, pero se detuvo al ver el gesto de cautela del señor Valdivia. «Esto es ridículo». Catalina intentó sonreír. «No tienes pruebas». «¿En serio?». Mariana empezó a dejar las fotografías sobre la mesa. «Aquí estás en la finca La Esperanza, una semana antes del incendio. Aquí hay documentos de transferencias de dinero a su cuenta por parte de los dueños de El Solar. Aquí hay pruebas de otros incendios en los que usted, casualmente, estaba en las inmediaciones». Catalina lanzó una rápida mirada a sus cómplices, pero ya se dirigían en silencio hacia la salida. «Raúl», se volvió hacia él, «díselo, diles que es mentira». Pero Raúl permaneció en silencio, mirando las fotografías extendidas sobre la mesa. Su rostro reflejaba el angustioso trabajo del pensamiento. Por fin empezaba a darse cuenta de cómo le habían utilizado. El señor Valdivia hojeó los documentos con el rostro cada vez más sombrío. «¡Guardias!», gritó finalmente. «Detengan a estos hombres. La policía está en camino». Catalina corrió hacia la salida, pero 2 guardias le cerraron el paso. Sus cómplices también fueron detenidos en la puerta. En la sala se formó un revuelo mientras los empleados comentaban lo sucedido. Se enseñaban fotos y sacudían la cabeza. «¡Tú!». Catalina se volvió hacia Mariana, con los ojos encendidos de furia. «Lo has estropeado todo. Te crees muy lista. No eres más que una patética esposa abandonada que no pudo mantener a su marido». «No», respondió Mariana con calma. «Soy un hombre que ama esta granja y no permitiré que gente como tú destruya lo que se ha construido a lo largo de los años». Los agentes de policía entraron en la sala. Catalina y sus cómplices fueron conducidos fuera ante la mirada sorprendida de los invitados. El señor Valdivia dio órdenes de aumentar la seguridad en la finca, revisando todos los almacenes y sistemas de seguridad. Raúl se acercó a Mariana. «No lo sabía», dijo en voz baja. «Te juro que no sabía». «Ya no importa», respondió ella, volviendo a reunir los documentos en la carpeta. La velada festiva se había arruinado irremediablemente. Los invitados empezaron a dispersarse, comentando lo sucedido.
Los camareros retiraban confusamente los platos sin comer y las copas de vino sin tocar. Mariana se asomó a la ventana y vio cómo metían a Catalina en el coche de policía. Llevaba el pelo despeinado y el maquillaje corrido, pero aún así se mantenía con una especie de perversa dignidad. El señor Valdivia se acercó a Mariana. «Has salvado la granja», dijo simplemente. «Gracias». Ella asintió, increíblemente cansada. La noche que había planeado con tanto cuidado había terminado. Por delante estaba la cosecha, el trabajo habitual, las preocupaciones de siempre, la vida en la granja. El amanecer continuaba, pero ahora era una vida diferente, sin Catalina, sin sus intrigas, sin la tensión constante de las últimas semanas. La mañana siguiente al escándalo del restaurante estaba nublada. Pesadas nubes se cernían sobre la finca El Amanecer, prometiendo lluvia. Mariana llegó al trabajo antes de lo habitual. Sabía que sería un día difícil. El aire olía a tierra húmeda y a tormenta que se avecinaba. Llamaron a la puerta. El señor Valdivia estaba en el umbral, tan pulcro y serio como siempre. Solo las profundas arrugas de su frente delataban su ansiedad. «Buenos días, doctora Ordóñez. Tenemos que hablar». Se dirigieron a su despacho. Al otro lado de la ventana empezaba a lloviznar, y las gotas golpeaban el cristal con un ritmo irregular. Los periódicos locales ya habían publicado las primeras noticias sobre el escándalo de la granja. «La policía ha interrogado a Catalina y a sus cómplices», comenzó el dueño de la granja, sentándose a la mesa. «Han confesado todo. Resulta que era toda una red. Trabajaban en varias granjas provocando incendios y sabotajes». Mariana asintió. Pensó en los documentos que Rosario había traído, en las otras granjas afectadas por las acciones de estos hombres. En cuanto a su marido, el señor Valdivia guardó silencio un momento. Realmente no conocía los planes de Catalina, pero su comportamiento poco profesional ha puesto en peligro la seguridad de la finca. Me veo obligado a despedirle. «Lo comprendo», dijo ella en voz baja. «Una cosa más». El señor Valdivia sacó un sobre del cajón de su escritorio. «Esto es una gratificación. Por salvar la granja, arriesgaste mucho al desenmascarar a esos criminales». Mariana negó con la cabeza. «No lo hice por dinero. Esta granja es mi hogar. No podía dejar que la destruyeran». El dueño de la granja asintió comprensivo. «Y por eso quiero ofrecerte un nuevo puesto. Además de veterinario, formarás parte del consejo de administración de la granja. Necesitamos gente como usted, dedicada, atenta, capaz de ver lo que otros no ven». Fuera de la ventana, la lluvia se intensificaba. Chorros de agua corrían por el cristal, desdibujando los contornos de los campos lejanos. Tras el manto de lluvia, los trabajadores se preparaban para la cosecha a pesar de las inclemencias del tiempo. «Gracias», responde Mariana. «Haré todo lo posible por justificar su confianza». El día en la granja transcurrió como de costumbre. A la hora de comer, había dejado de llover. El sol asomaba entre las nubes y la tierra húmeda brillaba bajo sus rayos. Mariana recorría los establos, comprobaba el estado de los caballos y anotaba los datos en el libro de registro. El trabajo la tranquilizaba y devolvía la sensación de normalidad a aquel extraño día. Al anochecer salió al porche del edificio administrativo. El aire, húmedo por la lluvia, estaba impregnado de los olores de la tierra mojada, la hierba fresca y la cosecha que se aproximaba. El señor Valdivia apareció a su lado. «Mañana empezamos la cosecha», dijo mientras contemplaba la puesta de sol. «La previsión promete buen tiempo».